Bueno, gracias por atendernos. Y bueno, ya estamos grabando, ya entramos grabando de una vez. Bueno, la primera pregunta, sé que le había dado un tema, pero en virtud de los acontecimientos en Venezuela con Estados Unidos, tengo que preguntarle cuál es su apreciación a esta hora con relación a todos los últimos movimientos. Hay fuerzas élites a 130 kilómetros de Venezuela. Petro está siendo presionado por el gobierno de Estados Unidos por lo que dijo de una de las embarcaciones que fue atacada por parte de Estados Unidos. Y anoche Maduro dice en medio de que ya saben que puede haber ataques selectivos, que ellos van a responder a los gringos en un escenario donde él da por descontado que no va a haber diálogo. Bienvenido. Muchas gracias. Y especialmente yo quisiera señalar que en América Latina y especialmente ni Trump eh, va a cambiar su posición y lo que ha pasado acá es que se tomó por parte de la administración de Estados Unidos una decisión geoestratégica fundamental que aproxima el problema de Venezuela y del régimen dictatorial de Maduro de una forma muy diferente y da una nueva política internacional que no ha entendido ni Maduro ni Petro. El hecho de declarar los soles como por la amenaza en la que se ha convertido por el narcotráfico a Estados Unidos es un cambio total en la lógica de la operación y de la priorización de América Latina para Estados Unidos. De hecho, la primera administración Trump tuvo una prioridad muy baja con respecto a las intervenciones en América Latina y en esta oportunidad se ha convertido en su principal eje geoestratégico y esto tiene varias implicaciones. En primer lugar, el hecho de que el cartel de los Zetas sea declarado como grupo ha hecho el despliegue de una plataforma naval y de operaciones por parte del Comando Sur, utilizando las máximas capacidades que puede utilizarse en contra de grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos. Es un enfoque completamente diferente. Segundo, el diferenciar la democracia y el régimen de Maduro de su representación y colocarlo como cartel terrorista de los soles habilita operaciones de Estados Unidos y especialmente incremento de la recompensa ofrecida por Maduro y por todos aquellos del cartel de los soles que pueden fácilmente desarrollar operaciones para no tumbar un régimen dictatorial, sino acabar con un grupo terrorista que amenaza a Estados Unidos a partir del envío de cocaína y por eso las operaciones realizadas recientemente contra lanchas y algunos de estos mecanismos pues básicamente están utilizando el máximo despliegue de fuerza. Y lo tercero tendría que ver mucho con el entendimiento que tienen que tener los países de América Latina, en el caso particular del presidente Petro, que no pueden estar aliados con un grupo terrorista, tal y como ha sido calificado. Y de hecho, creo que es un error geoestratégico de, y estúpido por parte del presidente Petro de enviar y amenazar con enviar hombres de las fuerzas militares colombianas a la frontera para proteger un régimen que ya ha sido calificado como terrorista. O sea, hoy vamos a convertir a los soldados colombianos en guardianes de un régimen terrorista que está bajo amenaza precisamente por los señalamientos que ha hecho Estados Unidos y por las operaciones que se está desarrollando. ¿Los vamos a convertir o ya están convertidos? ¿Cuál es la lectura del escenario actual? ¿Y por qué cree usted esta resistencia? ¿Cuál sería la carta que se pudiera jugar Maduro en medio de esta tensión que cada día crece? Pues yo creo que se ha visto claramente que las capacidades de Maduro de poder enfrentar a una fuerza naval y a unas operaciones de Estados Unidos, pues son muy limitadas. Yo no creo que, por supuesto, allí haya haber una invasión, pero sí hay un efecto de disuasión muy importante y hay un convencimiento, tal y como pasó esta semana, de que ahí está participando en un conflicto internacional, como en las comunicaciones que envió el presidente Trump al Congreso, justificando el por qué este tipo de operaciones son importantes para utilizar el despliegue y deben llevar a sus máximas consecuencias porque es una verdadera amenaza a la vida y a la integridad y a la soberanía de Estados Unidos.
Por lo tanto, Maduro puede estar seguro que esto no es solo un efecto disuasivo, sino que va a persistir en el tiempo y por eso tiene una profunda preocupación. No creo que sea una invasión masiva, pero sí, por lo tanto, una operación especial y en que no solo la presión internacional por la presencia, sino precisamente por el incremento de la recompensa y por las fracturas que pueden tener internas, también se convierte en una amenaza para Maduro y eso es su gran preocupación. A mí me parece que la otra preocupación fundamental tiene que estar por parte del presidente Petro, que lleva 2 semanas básicamente haciendo todo tipo de actividades para enfrentar a Estados Unidos y deslegitimar las capacidades de Trump, inclusive inventándose estos discursos pro-palestinos con el fin de generar un conflicto. Ya me imagino que hoy tendrá que reconocer que con el acuerdo que se ha promovido por parte del presidente Trump en Gaza, pues se le acaba el discurso para hacer política anti-yanqui y por el contrario se sigue poniendo en la mira porque quien se alía con carteles internacionales como el cartel de los soles y los protege hacen parte de esta cadena que afecta la integridad de Estados Unidos y creo que es el error más estúpido que ha cometido el presidente Petro. Hasta ahora, ¿cuáles son los riesgos más visibles que corre Colombia con esta posición? No solo el riesgo con esta posición, sino las implicaciones geoestratégicas, políticas, militares y económicas. En primer lugar, ha venido reduciéndose y por voluntad propia del presidente Petro el apoyo militar y policial a la lucha contra el narcotráfico, en su decisión de romper relaciones con Israel y con Estados Unidos y no comprar armas, pues ponen en el piso los helicópteros Black Hawk que hacían lucha contra el narcotráfico, disminuye las capacidades de mantenimiento y de plataformas tecnológicas para inteligencia que son vitales. Eso ya de hecho tiene un efecto que limita las capacidades de nuestros soldados y policías. En segundo término, da espacio a que estos grupos que son protegidos por el régimen de Maduro, como el ELN y las disidencias de la FARC, hoy sigan operando en la frontera sin ningún control, porque las fuerzas militares han reducido su capacidad en Catatumbo, en Arauca. Lo hemos visto con la situación tan grave, más una grave crisis humanitaria con desplazamientos, asesinatos y masacres, y continúa el narcotráfico. Lo tercero, por supuesto, tiene unos efectos en inversiones y en exportaciones. Hecho se evidencia en una disminución en las exportaciones a Estados Unidos y una disminución de la inversión de empresas privadas en Colombia, lo cual afecta a la economía, afecta el empleo, afecta la disminución de la pobreza y, por supuesto, esto tiene unos efectos muy graves sobre la ciudadanía. Así que creo que el planteamiento que ha hecho el presidente con una ideología sesgada y no práctica desde el punto de vista de las relaciones internacionales pone en riesgo la economía y pone en riesgo las capacidades militares y policiales de Colombia. Usted que es conocedor del tema, fue ministro y pues me imagino que debe tener algún tipo de conexión aún pues con la Fuerza Armada Colombiana. ¿Qué tan cierto es el trino de Petro de que ya está una avanzada en la frontera? ¿Cuentan con las capacidades? ¿Y qué piensa usted en un hipotético escenario de guerra? El presidente anunció el envío de 25.000 hombres a la frontera para proteger al cartel de los soles. Aquí uno no puede proteger dictadores porque al contrario se convierte quienes buscan protegerlos en eh, rehenes de estos a quienes uno protege y son dictadores, como es el caso de Maduro, y mucho más cuando conectan con los que son grupos que azotan y son los verdugos de los colombianos con el narcotráfico, con la extorsión, como es el ELN y las FARC. Así que, por supuesto, se han visto disminuidas las capacidades, podría haber una movilización, pero el país y una nación no puede poner a sus soldados a defender todo aquello que no está con la Constitución, con la libertad, con la democracia y con las instituciones. Y en esa medida tendría claramente los líderes de las fuerzas militares y la policía entender que tienen que cumplir con el propósito constitucional de proteger la soberanía y la integridad de los colombianos, no de regímenes dictatoriales y mucho menos de carteles terroristas, como es la posible alianza que se daría si las fuerzas militares salen o entran a proteger a el cartel de los soles de Maduro en Venezuela.
En las últimas horas se ha intensificado pues, la masificación de los militares en todos los barrios de Caracas y del interior del país. Se ha masificado también el llamado de distintas autoridades, incluso de Maduro, de que la gente tiene que salir de sus casas a defender la revolución. Todo esto indica o nos indica que pudiera estar en juego el estado de excepción. Usted obviamente sabe lo que significa. Y guardando los paralelismos, ¿qué cree usted que significaría para un país como Venezuela, incluso Colombia creo que sería uno de los más afectados, un nuevo estado de excepción, un toque de queda como última carta de resistencia de Maduro? Pues la verdad es que lo que Colombia tiene que considerar en este momento es que caiga el régimen de Maduro y el cartel de los soles tiene unas implicaciones en el corto plazo muy complejas, porque lo que veremos es estos grupos criminales, como el caso de las disidencias de la FARC o el ELN, buscando posicionarse y segmentar y fragmentar el territorio venezolano que hoy está dirigido por carteles en cada uno de los estados. Eso es una primera amenaza, pero por el reto muy grande que tiene la comunidad internacional es entrar a apoyar una reconstrucción rápida del tejido social, de la economía y de las instituciones democráticas en Venezuela, que por supuesto el presidente González, elegido legítimamente, entre en sus funciones en primer lugar y por supuesto con la líder María Corina entrar en este proceso de reconstrucción y de alianzas para garantizar que Venezuela salga adelante. No va a ser un proceso fácil, pero es una responsabilidad de toda la comunidad internacional estar del lado de Venezuela para evitar lo que muchos quisieran generar nuevamente, es una diáspora de venezolanos y especialmente una incidencia que hagan a través del crimen internacional para generar desestabilización en la región, iniciando por Colombia. Desde su punto de vista, si se aplica este toque de queda, ¿cómo usted lo interpretaría? Yo creo que es una cosa más de miedo y de reacción, porque yo no creo que eso tenga ningún efecto ni militar ni político en un tipo de acción que desarrolle las fuerzas militares estadounidenses. Bien, bueno, en principio le iba a preguntar también lo del Tren de Aragua. Usted ha explicado que ellos han logrado aplicar una estrategia para consolidarse en donde ellos llegan, ¿no? Y Colombia sigue siendo pues un punto importante en la caída de líderes de esta organización. ¿Usted considera que este es un brazo armado del cártel? ¿Cómo ve si está debilitado o no? ¿O si es una lucha de largo aliento? El Tren de Aragua es un aliado del Cartel de los Soles y es un instrumento de desestabilización que ha utilizado el régimen de Maduro y desde Chávez para penetrar y promover desestabilización en la región y difundir el socialismo del siglo XXI en América Latina. Como tú sabes, se origina en una cárcel venezolana de cuyos dirigentes controlaban negocios que fueron habilitados por los planes que impulsó el mismo régimen de Chávez y luego de que son como promovidos su expansión en América Latina, entran a Colombia por la Villa del Rosario, bajan, se establecen en localidades como Bogotá, controlando negocios de tráfico, tráfico de personas, pasaron por Ecuador, aquí tuvieron una confrontación fuerte con los grupos criminales, bajaron, tienen presencia en Perú y están inclusive llegando al norte de Chile. Tienen un propósito, tienen un accionar criminal, inclusive con prácticas que exportaron de Venezuela y hoy se aplican y ven en todas las ciudades. Tú puedes preguntarle a un bogotano en Kennedy o aquí en Quito o inclusive en Perú, que uno antes le decía, no, es que las bandas nos robaban y ya, y nos quitaban el celular, pero hoy después nos roban. Esa práctica criminal fue exportada por el Tren del Agua que desarrolló ese tipo de acción de primero robar como una práctica criminal en Venezuela. Y hoy se ha exportado a toda América Latina. Así que, en primer lugar, es un factor de desestabilización que se ha generado con el socialismo del siglo XXI. Lo segundo es claro que hay unos negocios consolidados que tiene el Tren de Aragua que crece por franquicias en las localidades como Kennedy, en las localidades como Bosa, en el caso de Bogotá, e inclusive en Perú y en
en el norte de Chile. Y esas franquicias del Tren de Aragua vinculan y utilizan e instrumentalizan muchos de los migrantes ilegales que salieron en la diáspora de los de más de 4 millones de venezolanos que se movilizaron en los últimos 15 años por toda América Latina y utilizan y los explotan. Y finalmente es importante señalar que el caso del Tren de Aragua está demostrado que en muchas de las marchas y de las protestas de vandalismo utilizan elementos del Tren de Aragua para la destrucción o por la financiación a través de la plata del microtráfico, como lo vimos en las movilizaciones, en donde claramente utilizaban a jóvenes venezolanos, les pagaban por destruir y cuando se indagaba más, pues les pagaban y algunos de los grupos de que maneja el Tren del Agua estaban detrás de la financiación y de la entrega de droga para que estos jóvenes después de destruyeran ciudades. Y ahora vemos cómo se reactivaron recientemente en el caso de Bogotá para destruir con una supuesta argumentación pro-palestina que al final lo que está detrás es desestabilización promovida por el mismo gobierno Petro. O sea, no se ha inhabilitado, o sea, no están débiles. Sigue la lucha. Defini- Ujú. Definitivamente no están débiles. El fenómeno del lo que ha hecho es potenciar su capacidad criminal y diversificar su negocio. Se nutren del narcotráfico, se nutren de minería ilegal, se apropian del y arriendan los barrios de Bogotá. Entonces allí cogen a alguien que era el que distribuía le dicen, no, ahora tú eres del Tren de Aragua, sigues distribuyendo pasas el 10% de las utilidades en localidades como en Bosa o en Kennedy. Una pregunta, ya para que usted me diga a mí, ¿usted ya está convencido de que Trump va a seguir adelante con este plan contra Maduro? Obviamente no hay tiempo. ¿Me puede hacer un balance, una reflexión sobre lo que cree que va a ocurrir o está ocurriendo? Es claro que aquí hay una decisión política de fondo. Jamás se había visto un despliegue de una plataforma naval de máximas capacidades como la del Comando Sur que se ha establecido en el Caribe para luchar contra un grupo. Es un cambio geopolítico, es una decisión contundente y es muy claro que Trump eh, y especialmente el secretario Marco Rubio tiene claro que la inestabilidad de la región inicia por lo que sucede en Venezuela y es la mayor amenaza a Estados Unidos. Así lo sienten. De hecho, tú sabes las operaciones contra el Tren de Aragua desarrolladas recientemente en el interior de Estados Unidos, identificados, de hecho, inclusive clasificado también el Tren de Aragua como grupo terrorista. Eso significa que ahí hay una voluntad y entienden la mayor amenaza a la seguridad y en esa medida van a persistir porque es su apuesta geoestratégica más importante para garantizar la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos frente a la amenaza que se origina en estos grupos para ellos narcoterroristas en la región, y lo cual tienen toda la razón. Otra cosa que quiera decir que le parezca importante que se le haya escapado con relación a este tema que nos mantiene día a día pues conectados. Simultáneamente a este tipo de operación, digamos, los que tienen que estar pensando, y por eso la reacción de Petro y también de los grupos como el ELN y las disidencias de la FARC que han estado involucrados en la paz total, es que les preocupa fundamentalmente que se recupere Venezuela, porque Venezuela se convirtió en el cielo seguro para ellos, porque saben que podían hacer operaciones en Colombia y regresaban a Venezuela y tenían la protección del régimen porque sabían que desde allá, como es el caso de las disidencias de la FARC, de allá fueron a dar Santrich y Márquez para hacer negocios de tráfico y, por ejemplo, de minería ilegal en el arco minero venezolano. A ellos les preocupa fundamentalmente e inclusive, ni qué decir, de financiaciones de la campaña o financiaciones de destrucción como se evidenciamos, donde las disidencias de la FARC y el ELN mandaban plata desde Venezuela para la desestabilización que quisieron propiciar con la primera línea en Colombia. Así que esto también es un factor que significaría estabilidad para Colombia y por eso están preocupados. Bueno, muchísimas gracias de verdad por atendernos, porque sé que su agenda es muy apretada. Y bueno, gracias y que tenga muy buen día. Muchas gracias a ti, un saludo especial. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego.